Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo Mente Abierta, este espacio que hacemos junto con los expertos de Franklin Templeton para conocer un poco las tendencias, las oportunidades, la visión. Así que para mí es un placer tener en este primer Mente Abierta de 2025 a Javier Villegas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Oye, pues encantado de estar aquí, muy ilusionado con este primer Mente Abierta y sobre todo para hablar de mercados privados, ¿no? Una clase de activo que está muy instalada en los clientes institucionales, suelen tener en torno al 25% de las carteras en este tipo de activo, sin embargo, los inversores particulares solo tienen entre el 1 y el 2%, así que muy ilusionados con este año y con Mente Abierta. Javier Villegas, responsable para Iberia y Latinoamérica de Franklin Templeton. Me parece curioso eso, ¿no? Esa diferencia que se ve entre el peso que tienen en las carteras de los institucionales y de los inversores privados. ¿Por qué debería un inversor prestarle más atención a este activo que no lo hace ahora? Bueno, pues en Franklin Templeton lo que vemos es que los inversores institucionales encuentran tres principales ventajas, ¿no? La primera, una mejor rentabilidad; la segunda, un universo de inversión más amplio; y la tercera, mayor diversificación, ¿no? En cuanto a rentabilidad, la verdad es que los mercados públicos en la parte de renta variable han dado una buena rentabilidad durante los últimos 10 años, en torno al 10%, esa ha sido la rentabilidad histórica de la bolsa. Sin embargo, en renta fija la rentabilidad ha sido el 0%, ¿no? En este mismo periodo, los mercados privados han dado mejor rentabilidad. La parte de private equity, que es la parte de inversión en empresas no cotizadas, ha dado una media de rentabilidad en torno al 14%, y en la parte de deuda privada y en la parte de inmobiliario han dado una rentabilidad del 7%. En cuanto al universo de inversión, y este dato es bastante relevante, el 87% de las compañías que generan más de 100 millones están en mercados privados. Por lo tanto, solo accedemos a invertir, si invertimos en mercados públicos, a un 13% de las compañías. Y en cuanto a la diversificación, bueno, pues vemos que la frontera eficiente mejora cuando uno invierte en mercados privados, ¿no? Si cogemos una cartera tipo 50% en bonos, 50% en acciones, la rentabilidad media durante los últimos 20 años ha sido del 5,7%. Si esa misma cartera, con una volatilidad similar, incluimos mercados públicos, es decir, tenemos un 30% en bonos, un 30% en mercados privados, donde incluimos private equity, inmobiliario y deuda privada, y también metemos un 40% en acciones, bueno, pues la rentabilidad sería del 7,5%, es decir, del 5,7 al 7,5% de rentabilidad. Así que esas son las ventajas que vemos. ¿Y por qué no invierte? Me preguntabas antes, ¿por qué no invierte el inversor final? ¿Qué le cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, el desconocimiento, es decir, no hay mucha información de este tipo de activos para el cliente final. Y la segunda, no hay producto para este tipo de inversores. Es decir, el producto está más enfocado a cliente institucional, a inversor profesional, tiene unos mínimos de inversión más altos, tiene menor liquidez. Pero bueno, la buena noticia es que esto va a cambiar. Es decir, tanto reguladores como gestoras como bancos estamos trabajando para que este producto llegue a los clientes finales, y también estamos trabajando en mejorar la educación, como en este programa de Mente Abierta que estamos haciendo. Por supuesto, también los banqueros, pero lógicamente es un producto, un tipo de idea adicional que pueden ofrecer a los clientes que puede ser también aportarles valor por ahí, ¿no? En Franklin Templeton sí habéis ido aumentando el peso de los mercados privados también con entidades, con gestoras que habéis ido comprando especializadas, ¿no? Efectivamente, la verdad es que los bancos nos pedían otro tipo de producto. La mayoría de los clientes de banca privada invierten en renta fija, un pequeño porcentaje en renta variable, pero sabemos que este es un activo un poco más volátil. La renta fija, pues la rentabilidad esperada es más limitada. Ahora estamos con los tipos al 3%, así que esa es la rentabilidad más o menos que se debería de esperar, y buscaban algo un poco entre medias, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporar, como bien decías, gestoras especializadas en mercados privados, y nos hemos convertido en una compañía líder en gestión de mercados privados. Y te pongo tres ejemplos. Hemos comprado Lexington Partners. Lexington Partners es una gestora especializada en private equity de secundarios que lleva 30 años en este negocio, que gestiona más de 80.000 millones y que ha hecho más de 1.000 transacciones en toda su historia. En la parte de deuda privada hemos juntado a dos gestoras especialistas, una gestora americana que se llama Benefit Street Partners y otra que se llama Alcentra, que está enfocada más en Europa. Entonces hemos creado una gran plataforma de deuda privada que ahora mismo gestionan 80 billion y que tienen más de 20 años de experiencia en este tipo de activos. Y luego, por la parte de inmobiliario, hemos
comprado Clarion Partners, que es una compañía que lleva 40 años en este mundo y que también gestionan 80.000 millones. Al final, la propuesta de valor de Franklin Templeton sigue siendo la misma, es decir, la fortaleza de una casa grande, con 1,7 billón bajo gestión, con un balance muy saneado, con 6 billones en cuenta corriente, y que somos responsables fiduciarios de los productos que vendemos, junto con la especialización en la gestión, que tenemos 20 casas dentro del mundo Franklin, donde 8 son especialistas en alternativos. Tenemos más de 250 gestores analistas en este tipo de activos y, como decíamos antes, más de 250.000 millones bajo gestión. Javier, ¿qué sale ahí del análisis de oportunidades para 2025? Estamos muy acostumbrados a ver previsiones para el año en activos cotizados en los mercados tradicionales, con esa experiencia que comentas. ¿Qué estáis viendo en términos generales? Luego, si quieres, vamos un poco por estilos. Pues yo creo que para entender 2025, yo creo que deberíamos echar la vista atrás y ver qué es lo que ha ocurrido con los mercados privados, quizás desde la crisis financiera, ¿no? Llega la crisis financiera, los bancos centrales inyectan dinero al sistema, y uno de los principales beneficiados de esa inyección de dinero han sido los mercados privados, ¿no? Por ejemplo, el mundo de private equity lleva 15 años seguidos creciendo en activos bajo gestión. En los últimos 15 años han entrado 3.3 trillones, es decir, 3 veces el PIB de España ha entrado en este tipo de activo. El mercado de deuda privada ha crecido desde 300 billones hasta 1.7 trillones. O sea, una cosa realmente espectacular. Sí, sí. Y luego ya llegó 2022. 2022 es un año donde pues todo se ralentiza, riesgos geopolíticos, la guerra de Rusia, sube la inflación, suben los tipos de interés, y ahí se ralentiza un poco la llegada de dinero a este tipo de activos. Y llegando ya a 2025, en 2025 tenemos un panorama mucho más favorable para la inversión en general. Es decir, expectativas de crecimiento, la inflación está más moderada, los tipos de interés están más bajos, y esto es bueno para la economía. Y en concreto para mercados privados tenemos otros 2 vientos de cola. Uno, la nueva administración republicana en Estados Unidos, más pro negocio, que dice que va a flexibilizar más la regulación, que va a bajar los impuestos. Todo esto es bueno para este tipo de compañías. Y luego, por otro lado, las valoraciones. Con esta ralentización que hubo en el 2022, al final los precios a los que los inversores quieren comprar y los precios a los que los vendedores quieren vender se han acercado más. Por lo tanto, se esperan más transacciones, ¿no? Y yo creo que nosotros encontramos buenas oportunidades tanto en private equity como en deuda privada como en la parte inmobiliaria. Vamos a cada una de ellas. En private equity, ¿qué estáis viendo? ¿Dónde veis más atractivo? Bueno, pues aquí nosotros tenemos un poco la mente abierta, ¿no? En lugar de ir al private equity tradicional, vemos muy buenas oportunidades en secundarios, ¿no? Entonces, como decíamos antes, ha entrado mucho dinero en private equity. Hay muchos de esos fondos de inversión que ya están tratando de devolver dinero a sus clientes y tienen que buscar un sitio para dar liquidez, ¿no? Y ahí los fondos secundarios son los principales compradores de este tipo de activo. Y se encuentran en una situación ahora privilegiada porque sigue entrando dinero y las salidas son más limitadas. Entonces, ahora mismo, el descuento medio con el que compran estas compañías está en el 18%, cuando antiguamente, o la media histórica, es con un descuento del 10%. Por lo tanto, los mercados o los fondos de secundarios están en una situación privilegiada. Y además esto no es algo nuevo, sino es algo que llevamos viendo los 4 últimos años, y nosotros pensamos que empieza una gran era para este tipo de activos, ¿no? Para que te hagas una idea, durante los últimos 4 años han entrado más de 100.000 millones en este tipo de activo, cuando los anteriores 20 han entrado menos de la mitad cada año. Entonces, es un momento bueno, y además este tipo de activo tiene 3 ventajas para el inversor. Una, la famosa curva J, se mitiga ese riesgo, ¿no? Entonces, cuando uno invierte en mercados privados, al principio las compañías suelen no dar beneficios, incluso pérdidas, hasta que llega un momento en el que empiezan a subir. El que invierte en secundarios ya va a entrar un poco en el momento en el que los beneficios van a subir, ¿no? Luego también en términos de liquidez, son más líquidos que los mercados de private equity tradicionales. Y luego también tienes más certeza de lo que compras. Como estas compañías
compañías ya tienen cierta vida, ya los ingresos son mucho más predecibles y sabes un poco lo que estás comprando. Así que secundarios con mente abierta es donde encontramos oportunidades en la parte de private equity. Mencionabas ese descuento, no sé si las cifras has dicho. Tradicionalmente ahora encuentra un 18%. Eso es. Ahora 18% y históricamente es un 10%. ¿Y por qué ese mayor descuento ahora? ¿Cuál es un poco la razón que lo explica? Bueno, pues porque al final estos inversores ha llegado un momento en el que como el activo ha ido tan bien y ha entrado tanto dinero, al final la cartera o el peso que tenía private equity dentro de las carteras ha subido. Y entonces necesitan reajustar, necesitan rebalancear ese peso. Entonces ahí es donde es un buen momento para el inversor de secundarios para aprovecharse de que esas compañías tienen que vender, ¿no? Okay. Esto en private equity, en deuda privada que estáis viendo. Bueno, pues yo creo que lo interesante en deuda privada es cómo ha crecido ese mercado. Si nos vamos a los años 80, los principales prestamistas a las compañías eran los bancos. El 55% de los préstamos los daban los bancos y el mercado de deuda privada suponía un 45%. Bueno, a día de hoy el 70% lo prestan los fondos de deuda privada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja para las compañías? Que negocian directamente con estos fondos. Y para los fondos que también son capaces de negociar términos mucho más concretos. Por eso acaban teniendo una rentabilidad que decíamos antes del 7%, que es superior a lo que se consigue en los mercados públicos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la categoría o el tipo de activo más digamos, como más famoso donde se invierte es el direct lending, que es básicamente vender o hacer préstamos directamente a este tipo de compañías. Es un buen momento por lo que decíamos antes. Como ha habido un parón, ha habido una subida de tipos de interés, ahora la refinanciación es más complicada, vienen unos meses de refinanciación y esto es muy bueno para los inversores de deuda privada que van a poder marcar las condiciones de esos préstamos cuando antes cogían las condiciones que les marcaban más las compañías. Y hay un activo que no debemos de olvidar que es semilíquido, que son los préstamos, los famosos bank loans, senior loans, securitized senior loans. Este tipo de activo es semilíquido, liquidez quincenal, y se compara mucho con el high yield, que yo creo que los inversores están mucho más acostumbrados a invertir en high yield. Pues es un mercado exactamente igual de grande, 400.000 millones, exactamente igual de líquido, pero que históricamente ha dado una rentabilidad mayor, un 8% frente a un 6%, y que desde el punto de vista de riesgo tiene menos riesgo. Digamos que en la pirámide de deuda, si hubiera una quiebra, cobraría antes el que tiene un préstamo que el que tiene un bono de high yield. Y a la hora de ver cómo se han recuperado estos bonos, la recuperación está entre un 60 y un 70% frente a high yield, que está en 35 y un 45%. Además, no tienes riesgo de duración porque tienen cupón flotante y la volatilidad es menor. O sea que es un tipo de activo que muy instaura en las carteras de los inversores institucionales y que estamos viendo que en el mundo wealth cada vez se utiliza más. Hay muchas particularidades, como vemos, de esos productos, que por eso es importante formarse y conocerlos bien. Vamos a ir con otra de las categorías, que es real estate. Es que real estate, uno echa la vista atrás y dice, pues ha estado en la tormenta perfecta, ¿no? Porque tuvimos el COVID, luego tuvimos el aumento del teletrabajo después del COVID. En la parte de real estate comercial, oficinas, pues hizo mucho daño. Luego hemos tenido las subidas de tipos de interés. ¿En qué punto está ahora? ¿Es un buen momento? ¿Qué estáis viendo ahí? Bueno, yo creo que lo bueno cuando hablas de real estate o de inmobiliario es que siempre hablamos con expertos, porque o alguien tiene una casa, o tiene una hipoteca, o tiene un alquiler, o sea que la gente, digamos que de real estate sabe. De hecho, en España el 75% del patrimonio de los españoles está invertido en inmobiliario, o sea que es un activo en el que el inversor ya está muy familiarizado, ¿no? Aquí hablamos más un poco de a nivel global, tendencias globales, ¿no? Y como decías antes, a raíz del COVID, tanto el mundo de oficinas como el mundo de locales comerciales ha caído en torno a un 30%, y ahí vemos que podemos empezar a ver un poco el suelo, o sea que de aquí en el futuro pues puede haber buenas oportunidades de inversión, y luego hay otros sectores dentro del inmobiliario que están funcionando bien. Uno, el sector industrial, con el tema del reshoring o nearshoring, de que están trayendo las fábricas más cerca. Bueno, pues ahí el sector industrial
se va a beneficiar. Otro, las casas para familias. Al final, la gente que está viviendo más tiempo en casa y pasa menos tiempo en la oficina, bueno, pues gasta más en una vivienda de calidad, ¿no? Y luego, en la parte también de hospitales, que son negocios, como si digamos, mucho más estables en el tiempo, porque al final siempre hay enfermos y gente que va a los hospitales. Ahí también vemos que es un mercado que está funcionando muy bien. Javier, aunque uno lo vea con mente abierta, yo hace poco leía una encuesta a banqueros privados y asesores, me parece que eran en Estados Unidos, que cuando nos preguntaban ¿por qué no inviertes más? O ¿qué te frena a invertir más parte? Decían la dificultad de encontrar los gestores buenos, que yo venía a ver en la encuesta esta que decían que era mucho mayor que en los activos tradicionales. ¿Esto es así? ¿Cuáles son un poco ahí las claves para acabar eligiendo a los gestores buenos? Bueno, pues yo creo que el rol del selector y el rol del banquero es siempre clave, ¿no? A la hora de elegir cuál es el producto que más encaja a un cliente u otro. En mercados públicos, la diferencia de elegir un fondo de renta variable que está en el primer quintil frente a un fondo que está en el último quintil, estamos hablando de una diferencia de un 5% de rentabilidad anual. O sea, que ya es una diferencia importante. Bueno, pues en mercados privados la diferencia es, en los fondos de private equity hay un 40% de dispersión entre los mejores y los peores. Y eso también pasa en el inmobiliario. Y en deuda es una diferencia de en torno al 14%. Por lo tanto, aquí la función del banquero, la función del selector, pasa a ser mucho más importante en este tipo de activos. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Bueno, pues hay que buscar experiencia, gente especializada que haya estado durante crisis, durante momentos buenos, durante momentos malos, porque son mercados con menos liquidez, entonces esa parte es muy importante. Y luego capital y recursos, porque si tú tienes capital a la hora de negociar, esto que decíamos de, oye, pasar a ser el que pone las condiciones o el que acepta las condiciones, cuanto más capital y más recursos tienes, más capaz eres de poner condiciones, ¿no? Por ejemplo, los fondos de private equity que decíamos antes que van a salir, bueno, pues los grandes fondos de private equity van a buscar grandes fondos de secundarios que les puedan comprar la parte de la cartera de la que quieren salir, ¿no? Entonces, esas yo creo que son las claves para buscar buenos gestores. Mucha más capacidad de negociación, vamos a decir así, que en el mercado público, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo creo que ha sido un placer conocer un poco cómo hay las perspectivas para este tipo de activo en 2025 y ver cómo va evolucionando el interés, que tiene que ir de la mano, por supuesto, del conocimiento, ¿no? Que es lo que buscamos con mente abierta con este espacio que hacemos con vosotros. Sí, no, la verdad es que yo creo que es una gran oportunidad que tenemos por delante. Pesan muy poco, como hemos dicho antes, en las carteras, pero es un mundo muy atractivo para el inversor, que evidentemente hay que educarse, hay que estudiar, hay que buscar al banquero bueno, al selector bueno, pero creo que se abre una oportunidad de inversión para los inversores muy, muy grande aquí en adelante. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento, Javier. No, muchas gracias a vosotros. Javier Villegas, ya sabéis, responsable para Iberia y Latinoamérica de Franklin Templeton. Seguiremos analizando los mercados y las tendencias en mente abierta, así que nos vemos ya en el siguiente episodio.